Hola, 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 hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad, como cada jueves que nos encontramos en vivo, al menos casi siempre en vivo, en la noche de Buenos Aires, pero en la hora que sea en cada lugar, o cuando estén viendo esto en los videos que quedan registrados en nuestro canal de YouTube. Le damos la bienvenida a todos en una noche que también va a ser, como siempre decimos, muy especial. Saludo primero, Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Siempre nos da mucho placer y mucho gusto recibirlos a todos aquí en esta hora. Hoy en Buenos Aires, una noche ideal para mirar esta charla. Lluvia, frío. Bueno, en otros países calor y si están en el aire acondicionado, también es un día, un momento ideal para ver esta presentación del día de hoy. Pero antes, como siempre, tenemos novedades. Así es, siempre, bueno, esto no es novedad, lo decimos siempre y no vamos a dejar de decirlo porque siempre hay que agradecer la generosidad de todos quienes colaboran con este proyecto, no solamente con su aporte monetario, poniendo algún dinerillo que viene muy bien para sostener la plataforma, pagar la plataforma esta de transmisión, como mailing, hosting, sitio de internet y todo eso, porque todo lo que tenemos de gastos son esos. Los conferenciantes, nosotros, todo el mundo, es todo absolutamente voluntario. Las charlas son absolutamente gratis, tanto la de los jueves como la de los domingos. Así que quienes colaboran con dinero, bienvenido, pueden usar la tarjeta de crédito en PayPal, en Mercado Pago los que son de Argentina, con transferencia bancaria, tanto en Argentina como en cualquier parte de Europa o de Estados Unidos. Así que con eso los que quieran colaborar, pero también pueden colaborar simplemente compartiendo los videos, mirándolos, poniéndole el me gusta, suscribiéndose, por supuesto. No puede ser que no estén suscritos. Los que no están suscritos, a suscribirse, clic en la campanita que es absolutamente gratis. Esto se está transmitiendo en vivo por YouTube, por Facebook, y este año también estamos transmitiendo por Instagram. Veo que ya hay gente que lo está mirando por Instagram, y como siempre le decimos, los comentarios y todo eso pueden hacerlo en los chats de las respectivas plataformas. Y ahora sí, vamos con la agenda de los próximos días. Sí, la próxima actividad que tenemos este domingo, Encontros de Al-Had. Esto será en ladino, en judeo-español. Es una entrevista con el cantante Ian Pomeranz que nos contará sobre mi vida con la música. Esto por parte de la Sephardic Jewish Brotherhood, con su anfitriona Daisy Braverman y claro, justamente el propio Ian Pomeranz que nos va a contar sobre su vida con la música. Los encuentros de Al-Had son en ladino, se entienden perfectamente lo que hablan castellano y se hacen por Zoom. El próximo jueves, en este mismo horario, vamos a hablar sobre los portugueses sefaradíes en Brasil y Surinam con David Rosenthal, politólogo, periodista e investigador. Bueno, estamos muy entusiasmados también con este tema. Sí, porque siempre estamos diciendo que queremos traer temas nuevos, pero hoy traemos un tema que no es nuevo, pero siempre es nuevo. Bueno, pero es un invitado nuevo. Hoy vamos a hablar sobre Spinoza y la tradición con Fernando Mancebo. Él es profesor y licenciado en filosofía y doctorando en filosofía en la Universidad Nacional de Lanús bajo la dirección de la doctora Diana Sperling y la doctora Cecilia Rusconi. También es docente e investigador para la UBA y docente en diferentes instituciones universitarias, terciarias y secundarias. Se formó en hebreo clásico y literatura hebrea en la Universidad de Murcia y cursó diversos estudios de hermenéutica bíblica y comentadores medievales en el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer. Su producción científica reciente se concentra en torno a la presencia del hebreo en el pensamiento de Spinoza y a sus fuentes judías medievales, con un especial énfasis en la exégesis bíblica contenida en el tratado
teológico-político. Desde octubre de 2023 participa también de la Cátedra Libre de Estudios Judíos Moses Mendelssohn, dirigida por Pablo Drexig. Y le damos la bienvenida a Fernando. Hola. ¿Qué tal, Liliana? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto saludarlos. Gusto estar El acá. gusto es nuestro. Y dos cosas quiero decir. La primera, que Fernando está en Buenos Aires, porque ya hablamos de Murcia, de todo. Fernando, cada tanto tenemos alguno de aquí, de Argentina. Y lo segundo que quiero decir, que para el final tenemos una sorpresa que le vamos a contar de algo que vamos a hacer con Fernando, pero lo vamos a contar recién al final. Fernando nos pone muy contentos, siempre el tema, ya empiezan los mensajes a hablar del tema de Spinoza, siempre Spinoza, yo te diría con las estadísticas que tenemos, Spinoza es de los videos más vistos de todo nuestro canal en general. Sí, es de los favoritos. Así que tenés tiene siempre un abordaje diferente, un abordaje nuevo, así que siempre tenemos cosas para comentar. Increíble. Bueno, podemos continuar con la racha entonces. Sí. No tengo ninguna tenemos duda. De hecho, ya había mensajes en la semana de entusiasmado para entrar. Sí, sí, así que tenés un desafío grande. Fernando, te dejamos con tu presentación y te escuchamos muy atentamente. Gracias. Bueno, el tema de la presentación de hoy, ¿sí? Que, bueno, ahora guarden, ahí estamos, ahí la veo. Es el tema que elegimos, lo titulamos Spinoza y la tradición. Spinoza y la tradición. Pensamos en el tema propuse el tema porque de alguna forma u otra es el tema que vine trabajando en el último tiempo. Después voy a contarles un poquito más sobre el trabajo que realicé en un grupo de estudio, subvencionado por la universidad. Y la idea para hoy es abordar la noción de tradición en Spinoza, pero no desde una perspectiva biográfica. Sé que por acá ya pasó Diana Sperling y dio una magnífica conferencia en la que el concepto de tradición estaba abordado desde la vida de Spinoza principalmente. Lo que se me ocurrió para hoy, para compartir, es pensar el concepto de tradición en Spinoza en la obra de Spinoza. En la obra de Spinoza. El concepto de tradición, Spinoza, la obra de Spinoza que nos llega, en su mayoría está escrita en latín, por eso el concepto de tradición aparece nombrado con el término latino traditio. Es un término de larga data sobre el que ahora vamos a comentar un poquito más, un término que nos viene de la antigüedad y el medioevo. Y este concepto de traditio tiene un factor común, podríamos decir, en la obra de Spinoza y está vinculado, o el factor común reside en que está vinculado, hilvana, algún aspecto de lo que podríamos pensar como lo judío, la judeidad en Spinoza. Cada vez que ocurre este término, cada vez que encontramos un caso del término traditio, está vinculado con lo que Spinoza denomina o bien la tradición farisea, la tradición rabínica, la tradición de los antiguos hebreos o la tradición judía. Ahora vamos a hacer una breve distinción dentro de esas distinciones que Spinoza nos propone. Entonces, vamos a proponer en la charla de hoy abordar la cuestión de la tradición desde el concepto traditio en la obra de Spinoza. Para quienes conozcan algo de Spinoza, para quienes hayan leído alguna de sus obras, alguna introducción, hayan participado en algún curso, hayan cursado alguna materia o quizás también, ¿por qué no?, ser especialistas en el autor, en este filósofo holandés de origen sefardí del siglo XVII. Para quienes se hayan introducido alguna vez en la obra de él, decíamos, notarán que el concepto de tradición no es un concepto de los protagónicos en la obra del autor, en la obra de este filósofo, este pensador tan original.
Por lo general, conocemos a Spinoza a través de términos como el término de substancia, el término atributo, la palabra, la gran palabra, Dios en la obra de Spinoza. Quizás si nos acercamos a un Spinoza más ético-político, conozcamos el término potentia o imperium, o sea, los términos potencia o poder soberano, son tan importantes en la filosofía política de Spinoza. Quizás hayamos también escuchado sobre el término affectus, afección o afecto, el término affectio también ahí lo tenemos, o el término mens, mente. Entonces, el término traditio no es un término que en la obra de Spinoza se lo considere protagónico, siempre terminan ganando otros conceptos. Por eso a veces es difícil entrarle al concepto sobre todo desde la bibliografía, ¿no? Así que hay que hacer un trabajo de rastreo. Ese trabajo de rastreo del término traditio, vamos a ver que lo vamos a encontrar principalmente fructífero en una obra en particular sobre la que ahora vamos a hablar, que es el Tratado Teológico Político. Pero antes de ingresar a nuestro tema propiamente dicho, que es el término, el concepto traditio en la obra de Spinoza, pensemos un poquito, repongamos, de qué va este tratado de Spinoza, el Tratado Teológico Político. El Tratado Teológico Político es un tratado político que Spinoza escribe en latín y publica en latín con muchísimas citas directas y traducidas del hebreo al latín. Algo en arameo hay también, hay muy poco en griego. Es un texto de filosofía política donde Spinoza aborda lo que podría llamarse el poder teológico y el poder político, donde el poder teológico es abordado desde una crítica a las instituciones confesionales, principalmente a la iglesia calvinista, pero también hacia las organizaciones judías de la época y también las católicas. Y el abordaje que se hace sobre esta crítica teológica está apuntado principalmente a limitar los alcances de la teología y también de la política, del poder, digamos, secular, y principalmente separar lo teológico, lo eclesiástico, de la injerencia en la política. Spinoza se propone en este texto liberar de alguna manera al individuo de lo que él llama la superstición. Hoy diríamos, la superstición es una suerte de poder que gestiona a la población a través del miedo y de la esperanza, y estos gestores, Spinoza los encuentra en los sacerdotes cristianos, sacerdotes dentro del cristianismo también de católicos, y a quienes les pega muy fuerte es a los rabinos. Entonces Spinoza se orienta en este texto a hacer estas escisiones, a separar, a poner coto a estos poderes. Es la propuesta que él trae, porque él aboga por una organización social donde la libertad de expresión, la libertad de pensamiento se esté asegurada. Entonces, lo que nos encontramos con este texto es con el germen de lo que se va a recibir, y sabía que iba a recibirse así, un texto fuertemente controvertido, un texto que iba a generar polémica, hasta tal punto, porque ustedes piensen, está Spinoza atacando a dos grupos de poderes importantes. Hasta tal punto se sabía que esto iba a ser así, que Spinoza decide publicar el texto sin nombre en la tapa. El texto se publica de manera anónima. Este es el frontispicio de la primera edición. No aparece el nombre de Spinoza en ningún lado. El pie de página es falso. El editor es falso. El lugar de edición es falso. Spinoza sabía que estaba publicando algo que iba a caer muy mal, que iba a ser muy fuerte, y así lo fue, hasta tal punto que el libro terminó siendo prohibido.
Este texto es un texto en el que vamos a encontrar al concepto de tradición, y no era para menos, porque si aborda una crítica a los poderes eclesiásticos, a los poderes rabínicos, entonces es de esperar que en esta primera parte, la parte teológica, que son alrededor de los primeros 15 capítulos del texto, Spinoza nos presente su concepto de tradición. Por eso este texto es tan importante en la exposición que vamos a hacer hoy. Antes de ingresar al concepto de traditio dentro del texto de Spinoza, vamos a introducirnos de una manera un poquito más general al concepto de traditio. Traditio, el término latino que Spinoza usa, viene del verbo tradere, en latín, que normalmente se traduce como entregar o pasar a un otro, ¿sí? Si pensamos esto de pasarle a un otro en términos históricos, es pasarle a un otro en el sentido de algo que me viene del pasado y me llega al presente, y algo que se puede entregar del presente hacia el futuro. Hay una idea acá de cadena de transmisión. En términos generales, la traditio puede ser pensada, o sea, podemos distinguir dos términos, un término más general y una acepción un poco más restrictiva, una excepción que podríamos pensar incluso hasta filosófica, ¿no? Y la traditio, en términos amplios, ¿sí? En términos generales, podríamos decir que consiste en la transmisión, ya sea implícita o explícita, una transmisión consciente o no, de un elemento de la historia humana a través de las costumbres o a través de las palabras, ya sean palabras escritas, palabras habladas. Hay una transmisión de un determinado elemento, entonces, de la historia humana. En términos más acotados, en términos filosóficos, vamos a poder pensar la tradición también como una transmisión de estos tipos de elementos, pero donde se empieza a evaluar, a considerar la verdad de eso que se transmite. Vamos a ver que estos dos aspectos de la tradición están presentes en el concepto de traditio que Spinoza tiene. Entonces, en términos generales, podemos pensar la traditio como esta transmisión, como este pasar en términos históricos, de un pasado a un presente, de un presente hacia un futuro. Spinoza distingue, en principio, 4 tipos de tradiciones. Hay una que no vamos a poder abordar hoy, que es la que aparece entre paréntesis acá al final, esta que es Antiquorum Hebraeorum Traditio, la tradición de los antiguos hebreos, donde Spinoza no solamente la elabora parcialmente en el Tratado Teológico Político, también la encontramos elaborada en la correspondencia de Spinoza. Esta traditio es súper interesante para elaborar en la obra de Spinoza, porque Spinoza encuentra sobre todo la lengua hebrea, la lengua que Spinoza, de alguna manera, como cualquier otro investigador del hebreo clásico, del hebreo antiguo, encuentra en las escrituras. En esa lengua, Spinoza descubre ciertas intuiciones, podríamos decir, de orden metafísico, algunas de orden también ético, de orden nociológico, que coinciden con lo que él plantea en su sistema. No nos vamos a encargar de esa hoy porque nos abriríamos mucho, pero se los dejo picando por si alguien tiene ganas de ir a buscar algo al respecto. Es súper interesante esa noción de tradición. De la que no nos vamos a encargar es de la que él llama la tradición farisea, la tradición rabínica y la tradición judía. Estas 3 tradiciones aparecen en el Tratado Teológico Político. En principio podríamos pensar que son 3, ¿sí? Pero Spinoza hace una suerte de identificación, ejecuta una suerte de identificación que es muy problemática en términos históricos, pero, insisto, estamos introduciéndonos en el concepto de tradición en la obra de Spinoza,
Y Spinoza lo que hace es poner a pie de igualdad, establece una suerte de sinonimia entre la tradición farisea y la tradición rabínica. Para él, de alguna manera, son la misma cosa. Hablar de tradición rabínica, ahora vamos a mencionar un poco al respecto, no es menor, no es gratuito en la época. Está la figura de Uriel da Costa de fondo, otro miembro de la comunidad que también, como Spinoza, no lo nombré, pero Spinoza fue alguien que recibió un jerem, ¿sí? Fue expulsado de la comunidad judía, y este Uriel da Costa, unos años antes, también había sido expulsado. Spinoza no se entiende muy bien por qué se lo expulsa, podemos imaginarlos, hay un montón de estudios que podemos consultar, que presuponen, hay un estudio muy, muy interesante, reciente, de un libro, este estudio está publicado en un libro de Steven Nadler, sobre cuáles serían las razones del jerem, de esta expulsión de Spinoza de la comunidad. De Uriel da Costa lo sabemos más, ahora vamos a charlar un poquito sobre eso, y es en virtud de un texto que él escribe que justamente ataca de manera directa a la tradición farisea, lo que él llama la tradición farisea, que también identifica con la tradición rabínica. Y tenemos esta identificación, esta suerte de sinonimia entre tradición farisea y tradición rabínica, y Spinoza la separa de la tradición judía. Él hace esta distinción. Esta distinción carga con una evaluación también. Para Spinoza, la tradición farisea y la tradición rabínica son tradiciones fuertemente criticables. Él critica estas tradiciones, no solamente por esta que llamábamos la gestión de la superstición sobre las poblaciones, sino que Spinoza va a encontrar determinadas prácticas que podríamos llamar exegéticas o hermenéuticas y justificaciones de esas prácticas que él va a criticar. Esto tiene un peso para la época, hoy mismo y antes de la época de Spinoza, tiene un peso muy importante, es muy fuerte esta crítica, porque lo que está haciendo es directamente cuestionar la autoridad rabínica, la autoridad interpretativa sobre las escrituras. Y además, pensemos, pongámonos en contexto, esta comunidad en Ámsterdam, esta comunidad portuguesa judía en Ámsterdam, estaba compuesta en gran medida por nuevos cristianos que se habían vuelto a convertir al judaísmo, tenían que recuperar tradiciones, tenían que recuperar formas de lectura que habían perdido por muchísimo tiempo. Había una cohesión social en ese grupo que se estaba formando, y encontrarse con individuos como un Spinoza o un Uriel da Costa, que vienen a cuestionarte la autoridad que está en la diáspora tratando de cohesionar una sociedad que se está formando, bueno, no es menor. Tanto Spinoza como Uriel da Costa terminan siendo amenazas para una propuesta social, una propuesta cívica como la que se estaba llevando adelante en ese momento en Ámsterdam. Entonces, tenemos estas distinciones y estas dos evaluaciones. La tradición farisea y la rabínica para Spinoza van a ser la misma, y va a tener un juicio negativo sobre estas tradiciones. Sin embargo, Spinoza va a rescatar lo que él llama la tradición judía, o la tradición de los judíos, para hacer una traducción un poco más precisa del latín que usa Spinoza. Voy a leerles un pasaje del Tratado Teológico Político. Esto está en el capítulo 2 del Tratado Teológico Político. Voy a leerles un pasaje para que tengamos una idea de el contenido que está detrás de esta expresión tradición rabínica en el texto de Spinoza, en la obra de Spinoza. Dice, voy a leer el texto, estoy usando la traducción de Atiliano Domínguez. Las representaciones proféticas y sus jeroglíficos, aunque significaran lo mismo, eran diferentes también. Y así, la gloria de Dios, abandonando el templo, se le presentó de distinta forma a Isaías y a Ezequiel, por más que los rabinos pretendan que ambas fueron exactamente la misma,
Solo que Ezequiel, por ser campesino, le habría sorprendido en extremo y por eso la habría descrito con todo detalle. Pero a menos que los rabinos hayan tenido una tradición segura, carta traditio dice en latín, al respecto, cosa que no creo en absoluto, su interpretación es totalmente arbitraria, puesto que Isaías vio serafines con 6 alas, mientras que Ezequiel vio animales con 4 alas. Isaías vio a Dios vestido y sentado sobre el solio regio, y en cambio, Ezequiel lo vio a manera de fuego. No cabe duda que cada uno vio a Dios tal como solía imaginarlo. Fin de cita. ¿Qué nos encontramos? ¿Con qué nos encontramos en esta descripción de la tradición rabínica? Spinoza está acá criticando no solamente la continuidad de la tradición, dice acá, empieza a aparecer esta idea de una tradición que parece que Spinoza puede poner en duda, y ahora vamos a ver, porque la continuidad histórica para Spinoza es algo que es prácticamente imposible que se haya dado, o sea, la continuidad histórica de la transmisión de la Torá oral, de la interpretación de la Torá escrita, desde el monte Sinaí hasta los rabinos. Para Spinoza es una cadena que es prácticamente imposible que se haya dado en la historia, cuando digo prácticamente. Pero acá lo que tenemos es una crítica a una forma de lectura de las escrituras. Para Spinoza, acá hay una interpretación, como él llama, arbitraria. Está criticando una manera midráshica de lectura, si se quiere, o dráshica, donde se pone a pie de igualdad lo que podríamos llamar una suerte de armonización de 2 textos diferentes, de 2 profetas diferentes, de 2 visiones diferentes. Spinoza está criticando esta práctica de la armonización de los textos. Por eso él dice que pueden significar lo mismo, pero son diferentes. Pueden significar lo mismo, pero son diferentes. Y Spinoza acá insiste en una figura del profeta que él caracteriza como un intérprete que tiene una gran imaginación, una imaginación muy potente. Isaías tenía un tipo de imaginación e imaginó a Dios de una manera, mientras que Ezequiel tenía otro tipo de imaginación, vivía en otro contexto, en otra comunidad de sentido, y así imaginó a Dios de una manera diferente a como lo imaginó Isaías. Acá lo que está haciendo Spinoza es decir, bueno, la tradición rabínica tiene interpretaciones arbitrarias, y esa supuesta tradición hermenéutica o exegética en la cual se estaría basando el grupo rabínico que estaría interpretando esto para llegar a la conclusión de que vieron lo mismo, es totalmente cuestionable. Hay otro fragmento que me gustaría compartirles, donde Spinoza introduce la idea de la idea de tradición farisea, la noción de tradición farisea, que también llama rabínica, para que veamos que más o menos son sinónimos, lo que Spinoza plantea acá, son expresiones sinónimas. Voy a leerles el siguiente fragmento, también tomado del Tratado Teológico Político, pero ahora estamos en el capítulo 7. El capítulo 7, ahora también voy a comentar algo al respecto, es uno de los capítulos más importantes en el Tratado Teológico Político. Bueno, son todos los importantes los capítulos en realidad, componen la obra, ¿no? Pero el capítulo 7 es uno de los más célebres, si se quiere, lo planteo así, porque es donde Spinoza introduce su método de lectura de las escrituras. Spinoza en el capítulo 7 nos explica cómo hay que leer la Biblia. ¿Cómo hay que leer la Biblia? Recién acabamos de leer un fragmento en donde Spinoza critica cómo los rabinos leen la Biblia y Spinoza dice, bueno, esta gente que fuerza los textos, que les hace decir cosas que los textos no dicen, pertenece a una tradición de la cual me desentiendo. Spinoza nos plantea eso y en este capítulo 7 él explica cómo hay que leer los textos. Ahora vamos a charlar un poquito más sobre cuál es ese método de lectura de los textos sagrados de la Biblia que Spinoza nos plantea.
Pero vayamos a lo que nos dice la tradición farisea. Spinoza plantea lo siguiente: reconozco sin duda que todavía están más seguros de dicho sentido, del sentido de las escrituras, está hablando Spinoza acá, aquellos, si realmente hay alguno, que han recibido de los mismos profetas una tradición cierta, de nuevo aparece la expresión certa traditio, o una explicación exacta del mismo. Así lo reclaman los fariseos, y quienes tengan un pontífice que no pueda equivocarse en la interpretación de la escritura, cual se jactan los católicos romanos. Pero como no podemos estar seguros de esa tradición, o sea, de la tradición farisea, ni de la autoridad del pontífice, tampoco podemos fundar nada seguro sobre ellas, pues esta, o sea, la autoridad del pontífice, la negaron los cristianos más antiguos y aquella, las más antiguas sectas de los judíos. Aparte que, si examinamos la serie de años, por dejar otros detalles, dice Spinoza, que recibieron los fariseos de sus rabinos y a través de la cual remontan dicha tradición hasta Moisés, verificaremos que es falsa, como probaré en otro lugar, en un capítulo más adelante del Tratado Teológico Político. De ahí que tal tradición debe resultarnos muy sospechosa. Nos llevamos de este texto varias cosas. Primero, la última, que es la afirmación, esta cualificación que Spinoza le da a la tradición farisea, a la tradición rabínica. Dice, es sospechosa, es una tradición sospechosa. Y da dos razones. Dos razones. La primera razón que da es esta invocación a esta secta antigua de judíos que Spinoza identifica con los saduceos, o que por lo menos podemos inferir que Spinoza acá está identificando con los saduceos. Y la segunda razón que Spinoza da es esta razón de la que estábamos recién también hablando, que está centrada recién en esta transmisión histórica, que Spinoza dice que la tradición está pensada como una transmisión histórica de cómo debe entenderse la escritura, cómo debe interpretarse la escritura, es falsa. Él dice es abiertamente falsa, como después va a probar. En el capítulo 8, Spinoza se dedica a cuestionar eso, y uno de sus secuaces, o que por lo menos Spinoza lo hace su secuaz, es Abraham Ibn Ezra, un comentador medieval que fue uno de los primeros en poner en duda la autoría mosaica del Pentateuco, de la Torá. Uno de los primeros en poner en duda, por lo menos dentro de los racionalistas, porque en realidad en el Talmud ya encontramos un cierto manto de duda, pero dentro de los racionalistas Spinoza toma a Abraham Ibn Ezra, ¿no? Entonces, el segundo texto que tenemos, por el cual Spinoza descalifica la tradición rabínica, nos ofrece estas dos razones. Spinoza dice, es sospechosa esta tradición. ¿Por qué? Por razones históricas, esta transmisión es imposible y tenemos ya registros de que otras sectas la cuestionaron también. Los saduceos habrían cuestionado a los fariseos y no nos olvidemos de los caraítas también, que esto es otro tema que podemos dejar para otra charla en otro momento. Entonces, esto, como les adelantaba, no es menor en esta época. Esta es la tapa, el frontispicio del texto de Uriel da Costa, Examen de las tradiciones fariseas. Este es un texto que se dio por perdido hasta hace unos años, que apareció en una biblioteca en Copenhague. Se dio por perdido porque cuando a Uriel da Costa le aplican Jerem, el texto termina en la hoguera, desaparece, sobreviven unos 3 capítulos en el libro de un detractor, pero prácticamente no tuvimos conocimiento del contenido del texto hasta hace muy poco tiempo, donde aparece y empiezan a darse las traducciones está escrito en portugués, y encontramos traducciones al italiano, al inglés ahora, que son relativamente de fácil acceso.
Por lo general conocemos este texto de Uriel da Costa por la crítica, que es la que está rescatada en el libro del detractor, en el libro de da Silva, sobre la inmortalidad del alma. A Uriel da Costa se lo conoce como este marrano que, este nuevo cristiano reconvertido al judaísmo, que pone en duda, critica la tradición farisea que afirmaría la inmortalidad del alma, pero eso es lo más célebre de este texto. Sin embargo, hay dos capítulos en el texto que plantean ciertas críticas a la tradición rabínica que vienen de la mano de lo que Spinoza está planteando en el Tratado Teológico Político sobre esta tradición rabínica o farisea. Hay un mito, algo que no tiene base histórica, ¿sí? Si bien cuando Uriel da Costa muere, cuando Uriel da Costa se suicida, Spinoza era muy chico, o sea, convivían, eran prácticamente vecinos, ¿sí? Hay una especie de mito de Spinoza, discípulo de Uriel da Costa, esta pintura de Hirschenberg, que tiene otra sobre Spinoza también, remonta un poquito este mito de Uriel da Costa pervirtiendo. Es una pintura muy fuerte, ¿no? Este Spinoza medio ricitos de oro, siendo acá adoctrinado por este señor. Bueno, esto no se sabe. Spinoza nunca nombra en su obra a Uriel da Costa, pero no sabemos si Spinoza leyó el libro tampoco de él, probablemente no lo haya hecho, pero sin embargo las tesis de da Costa estaban dando vueltas en la comunidad y probablemente Spinoza se haya hecho eco de algunas de esas tesis en su Tratado Teológico Político de manera más o menos consciente. Esto no lo quería dejar de nombrar porque hacer una crítica a las tradiciones fariseas, ponerle ese título dentro del Tratado Teológico Político, insisto, no es menor en el contexto en el que este tratado aparece, en el contexto en el que Spinoza está pensando, está escribiendo. Y ahora vamos a la otra tradición, que es la que Spinoza rescata, la tradición incorrupta de los judíos. También esto es un fragmento de este famoso, este célebre capítulo 7 del Tratado Teológico Político. Voy a citar la traducción de Atiliano Domínguez de nuevo. Y aunque en nuestro método, el método que les contaba recién, de interpretación de las Escrituras, nos vemos forzados a suponer alguna tradición de los judíos como incorrupta, o sea, como indemne, o sea, como sin mancha, que llegó sin ningún tipo de problemas, a saber el significado de las palabras de la lengua hebrea que hemos recibido de ellos, seguimos dudando de aquella, aunque no dudemos en absoluto de esta. O sea, ¿de qué tradición Spinoza dice que hay que dudar? Que hay que dudar de la tradición que él cualificó de sospechosa, la tradición farisea, la tradición rabínica. Sin embargo, dice que no podemos dudar en absoluto de la tradición esta de los judíos, que él necesita que se dé de manera incorrupta, indemne. Y dice, porque a nadie le pudo ser útil jamás cambiar el significado de una palabra, pero sí, y no rara vez, de una oración. Acá hay una suerte de justificación casi pragmática, ¿no? A nadie le pudo ser útil cambiar el significado de una palabra, pero sí tal vez el significado de una oración. ¿En qué consiste la tradición esta que Spinoza necesita presuponer como incorrupta? ¿En qué consiste esta tradición de los judíos? Para Spinoza consiste en la transmisión de los significados de las palabras. De los significados de las palabras de la lengua hebrea. Recordemos, la otra tradición, las otras dos que él identifica, la farisea y la tradición rabínica,
nos habla de esta cadena de transmisión de una hermenéutica, de un tipo de exégesis, y en cambio Spinoza acá dice, la tradición judía consiste en la transmisión del significado de las palabras de la lengua hebrea. Esto es fundamental en el método que Spinoza plantea, porque Spinoza, ahora lo vamos a ver, demanda que para poder leer las escrituras hay que saber hebreo. ¿Dónde encuentra Spinoza esta tradición? O sea, ¿dónde encuentra Spinoza la tradición esta incorrupta de los judíos? Si acaba de criticar de manera tan fuerte a la tradición rabínica, a la tradición farisea, ¿de dónde va a sacar una tradición de lectura? Está criticando la tradición hermenéutica, la tradición exegética. ¿De dónde va a sacar? ¿De dónde él saca? Porque de hecho él practica exégesis bíblica en el Tratado Teológico Político. ¿De dónde saca el significado de las palabras? Para introducirnos a una primera respuesta a esta pregunta, tenemos que más o menos recordar en qué consiste el método de interpretación que Spinoza propone. El método de interpretación Spinoza lo llama de sola scriptura. En realidad no es un nombre original de Spinoza, esto ya estaba dentro, sobre todo, de la tradición, aparece también en la tradición rabínica, ¿sí? Leer la Torá por la Torá, pero en término latino aparece en el método, los métodos exegéticos de posreformistas en el cristianismo después de la Reforma. Hay una regla general que dice que toda enseñanza o conocimiento que le imputemos a la Biblia debe ser extraído de ella y solo de ella. O sea, Spinoza dice que no puedo introducir en la lectura de la Biblia ni dogmas rabínicos, ni dogmas fariseos, ni dogmas cristianos, ni dogmas mucho menos filosóficos. Entonces, lo que tomemos de enseñanza o de conocimiento hay que sacarlo de la Biblia y solo de la Biblia, dice Spinoza. Esta es la regla general. Esta regla tiene 3 reglas principales después de esta regla general, y como toda regla, son un tipo de imposición que hay que cumplir. Spinoza, en primer lugar, demanda ser competente en la lengua en la que fue escrito el texto. O sea, si leemos el Tanaj, si leemos dentro, pues Spinoza está escribiendo en realidad para un público calvinista, si leemos el Antiguo Testamento hay que saber hebreo y hay que saber también arameo, pero sobre todo hay que saber hebreo. Y Spinoza dice, si vamos a leer el Nuevo Testamento, hay que saber, bueno, griego. Spinoza se declara incompetente en griego, por eso usa traducciones, no va a los textos griegos, o en la lengua en la que se suponga que fue escrito el Nuevo Testamento. Después hay otras 2 que hoy no nos competen, que es el catalogar los enunciados de los textos de las Escrituras bajo temas apropiados y considerar los factores históricos en juego. Nos importa más el primero, porque si Spinoza nos dice que hay que ser competente en la lengua en la que fue escrito, y para poder leer necesito tener los significados de las palabras, y los significados de las palabras, Spinoza dice, me vienen de la tradición de los judíos que tengo que presuponer como incorrupta, volvemos a la pregunta que nos hicimos recién. Entonces, ¿en dónde encuentra Spinoza esa tradición incorrupta de los judíos? Spinoza, cuando lee, cuando interpreta las escrituras en el Tratado Teológico Político, en ningún momento cita ni léxicos, ni diccionarios, ni gramáticas, ni retóricas. De hecho, es algo que le critica a los antiguos. Spinoza dice, los antiguos no nos dejaron ni léxicos, los antiguos, la tradición hebrea, no nos dejó ni léxicos, ni diccionarios, ni gramáticas, ni retóricas. Esto es una construcción hiperbólica de Spinoza, ¿sí? Pero se entiende que es lo que está criticando. De la antigüedad no nos llegó nada de esto y Spinoza no lo cita, porque, según él, no hay. Entonces, ¿de dónde toma el significado de las palabras? A quienes sí Spinoza cita, dentro de lo que podríamos pensar una tradición exegética que él respeta, que es la tradición medieval, que cambia el modo de escritura,
que es Rashi, Abraham Ibn Ezra, esta gente que apostó por una lectura que podríamos decir más plana, una lectura, para decirlo mal, literal del texto. Lo estoy diciendo mal, el término en realidad, el modo de lectura de Rashi y sobre todo de Abraham Ibn Ezra es el pshat, el leer el texto en su continuum, leer el texto en su contexto y evitar los midrashim, evitar las lecturas del tipo, por ejemplo, alegóricas, lecturas que pongan en el texto sentido que del texto solo no se desprende. Acá podríamos decir, bueno, Spinoza encuentra en ellos. Puede ser, Spinoza tenía 2 ediciones de la Biblia, la de Bomber y de la Biblia hebrea, de la de Bomber, y también tenía la de Bookstore, en la que los comentarios de Rashi y de Abraham Ibn Ezra estaban en los márgenes. Podemos decir que Spinoza apuesta por una tradición que puede sistematizar dentro de su tratado, podría ser, yo me arriesgo a pensar que puede ir por acá, pero lo que sí es seguro es que Spinoza está apostando por una tradición de lectura, que podríamos decir conecta con Rashi y con Abraham Ibn Ezra. Una tradición de lectura que Spinoza no encuentra o no puede encontrar en ningún otro lado que en el hacer escuela, en la yeshiva de Talmud Torah, en la escuela, en la lectura de comunidad, de una comunidad de sentido, ¿no? Entonces, lo que podemos pensar es que hay acá una apuesta por una tradición de lectura que está retomando Spinoza, que evidentemente podría él escindir de una tradición oral, esta tradición que él llama la rabínica o la farisea. Es lo que queda por investigar, ¿no? Estas fuentes de Spinoza para los significados de las palabras que le dan sentido a su manera de leer. Entonces, la propuesta, si esta es una propuesta que queda abierta para quienes tengan ganas de seguir investigando, es leer la lectura de Spinoza. ¿Qué quiero decir con leer la lectura de Spinoza? Leer al Spinoza que está haciendo exégesis, leer al Spinoza que está traduciendo del hebreo al latín, leer qué es lo que lee Spinoza. Ir a las fuentes que Spinoza cita para tratar de ir reconstruyendo esa tradición que él rescata. Esa tradición que para él es la que necesitamos presuponer para que el método de lectura de las escrituras funcione. Y es un poco la invitación que quiero que quede abierta, o me gustaría que quedara abierta, después de esta breve exposición, esta introducción a lo que Spinoza considera como tradición o tradiciones, a esta introducción a la noción o al concepto de tradición dentro de la obra de Spinoza. Así que bueno, muchas gracias por haber escuchado, por haberme bancado estos 40 minutos. Así que, bueno, de nuevo muchas gracias a Liliana y a Marcelo. Excelente, Fernando. Yo ya me empecé a anotar preguntas. Tenemos hasta 3 horas, va a durar hoy. No, mentira, no vamos a hacerlo breve, porque además un poco lo que siempre decimos, que lo que queremos es abrir puertas para después meterse más adentro. Tengo 2 preguntas para hacerte. Una que tiene que ver con más bien esto último que dijiste. Yo me lo preguntaba más al principio y parte lo respondiste a otra, que pareciera que Spinoza está centralizando toda la tradición en la Torá, en la Biblia. Y en parte, bueno, está sesgado porque la propuesta que dijimos hoy era esta. Ya dijiste que los Midrashim, él medio que los descartaba y no quería hacer referencia al Midrashim. Pero ¿qué pasa con la Mishnah, Pirkei Avot, la guía de los perplejos o los comentarios de Maimónides y todo eso? ¿Cómo los abraza él? Bueno, respecto de, podríamos decir, él
denomina en otra obra, mete todo junto y dice el Talmud, ¿no? De hecho, pone al Talmud al pie de igualdad del Corán en un momento, dice, eso es descartable. O sea, eso dice, lo podemos, ya está, no hace falta, eso no hace falta. De hecho, bueno, igual Spinoza cita un tratado, ahora no recuerdo el capítulo, creo que es el capítulo 9, el tratado de Shabbat. Cita el Talmud en el tratado teológico político, pero Spinoza descree que la lectura tenga que ser esa, porque para él se están introduciendo conceptos, se están introduciendo dogmas, de hecho, hasta es más violento en algún momento del texto del Tratado Teológico Político, se meten locuras, delirios en el texto, incluso se agarra con los Targumim también, les pega y dice, son delirios. Esto es gente que deliró sobre un texto que hay que leer. De hecho, hay un artículo bastante célebre de Levinas en donde Levinas critica a Spinoza, le dice algo así como que, bueno, seguramente en la comunidad de Ámsterdam en la que Spinoza vivió había cosas más importantes que insistir en la lectura de la Mishnah, la Gemara. Y entonces lo trata no de incapaz, pero sino de alguien que ignoró esa tradición. Y los textos de Spinoza no parecen estar diciendo eso, sino que más que ignorar la tradición, a Spinoza no le importa. Parece no importarle eso. Lo que no significa que no esté embebido en esa tradición. Porque de hecho, si tomamos, por ejemplo, algún listado de reglas de Midot, ¿no? De reglas hermenéuticas para la lectura de la Torá o de Tanaj, vamos a encontrar que varios de esos Spinoza los aplica en el Tratado Teológico Político. Él no dice que los aplica, pero los está aplicando, los tiene internalizados de alguna manera. Entonces no se sacó la tradición de encima, Spinoza la está usando. El tema es que una cosa es lo que quizás podríamos decir dice el texto y otra cosa es lo que Spinoza termina haciendo en el texto. Pero sí, a él es interesante realmente esa perspectiva. Hay un texto de Mechonic en el que Spinoza, el poema del pensamiento, está en español el texto ese, traducido por Hugo Sabino, donde Mechonic defiende a Spinoza frente a la acusación de Levinas. Les recomiendo eso para leer, para quien tenga ganas. Es muy interesante la discusión que se arma ahí. Bueno, hago una sola pregunta, tengo varias preguntas, sola más, y después vamos a las preguntas de la gente. Y creo que es de respuesta más difícil porque va a ser muy subjetiva. Cuando uno se enfrenta a instituciones, lo puede hacer por dos motivos. Uno, porque quiere pelearse, porque el status quo no le gusta y se quiere ir para otro lugar. Y la otra, porque quiere causar una revolución y cambiar todo lo que sucede. ¿Por qué Spinoza hace todo esto? Bueno, hablar de revoluciones en esa época es un poco complicado, ¿no? El término revolución, no, tal como lo pensamos hoy, es posterior a 1750 quizás, ¿no? Bueno, hay un texto, si no recuerdo mal, de Koselleck sobre eso. A ver, a Spinoza lo echan de la comunidad y... ¿Él se lamenta de que lo echaron o...? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Él se lamenta de haber no, sido...? No, de hecho, él nunca quiere volver, casi que le hacen un favor. Casi parece que le hacen un favor. Él no se lamenta. A ver, hay una cuestión ahí de orden, podríamos decir, económico. Bueno, también la empresa familiar quiebra, él se tiene que dedicar a pulir lentes para poder pagar los impuestos y comer, básicamente, ¿no? Si bien tenía una comunidad de amigos que colaboraba con eso. Lo digo en términos
cómicos casi, o humorísticos, pero no, Spinoza no se lamenta en ningún momento de que lo hayan echado. Nunca pide, bueno, de hecho, ahora hubo una discusión en torno a eso de levantarle el jerem a Spinoza, y Sí. una de las razones para no levantárselo es, él nunca quiso volver. No, o sea, no. Bueno, vamos a los comentarios, saludos y preguntas de la gente. Te dejo una solo para si hay tiempo para el final, a ver si nos decís 2 palabras del tema del sello de Caute, pero vamos a dejarlo para ver si hay tiempo. A ver, desde temprano estaba Berardo Treviño Garza, que nos estaba interesado en el tema desde Texas. Susana Bianchi, también Alan Carciente, que saludas desde Caracas. Bernard Miller, que ya nos dijo en algún momento, él está desde Londres, y que es pariente de Spinoza, ya nos lo contó alguna vez. Lili, ¿querés seguir? Sí, claro, Adrián Toro Quintero, que nos saluda, Shalom, cordiales y fraternales saludos para todas y todos. Pablo Frenkel, Spinoza es tan amplio e insondable que siempre es nuevo. Sí, Pablo ha seguro. escrito sobre Spinoza. Digamos que Adrián está en Colombia y Pablo está en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca. Sí. Alan, que dice los temas sobre Spinoza y Maimónides son los más interesantes y faltaría sobre Abraham Zacuto. Estamos trabajando en eso. Bernard Miller, que dice estoy de acuerdo con Alan. Bueno, muy bien. Marco Maulini, buenas noches desde Buenos Aires. Pablo, que dice la expulsión de Spinoza es por razones políticas y no religiosas. Sí, el jerem, claro. Bueno, que hace un comentario de esto. Igual ya sabemos que no se encuentra una justificación. En el jerem, en ninguna parte dice cuál es el motivo por el que lo están excomulgando, digamos, por Sí, usar otra palabra. exactamente, pero lo que acuerda en contexto, Pablo, lo que dice Pablo, podríamos decir, es así porque Es así. pensar la política en el contexto que se está dando ahí, ¿no? Así que sí se podría pensar en ese sentido y decir, sí, vamos con la tesis de Pablo. Eso. Diana Lindarte dice buenas noches desde Nueva York. Y Pablo hace este comentario precisamente en el momento que vos decías esto de que no había una gramática ni léxico, etcétera, ¿no? Mauricio Herbauch, buenas noches desde Buenos Aires también. Marta Glusman, gracias. Y muy buena información. Adrián, desde Colombia, que dice gracias a todas y todos por esta impecable exposición. La erudita exposición hace comprender fácilmente conceptos filosóficos, teológicos algo complejos. Algo complejo, yo diría muy complejo. Muy complejo. Siempre Adrián es un libro adicto. ¿Tenés escrito libros, Fernando? Bueno, lo que les iba a comentar respecto de este tema, que lo iba a dejar para el final, es que lo que expuse es parte de un artículo que escribí en el contexto de una investigación que se llama, de un grupo de investigación que se llama Filocit dentro de la Universidad de Buenos Aires. Fue dirigido, tuvimos la suerte, el honor que nos dirigiese en el grupo Laura String. Ese texto, ese libro se descarga de manera gratuita. No les estoy vendiendo nada más que la lectura. Es un libro que es una antología de investigaciones de los que fuimos miembros del grupo. Súper enriquecedora la lectura. No es porque haya un texto mío ahí. El resto es un excelente trabajo. Se puede descargar desde la página de la editorial, que es Mora Barnacle. Creo que es barnaclemora.com.ar. Igual si lo googlean o dejamos después el link para que descarguen el texto. Sí. El texto este tiene, además de textos de Laura String, de Susana Escurano, perdón, de Perla Sné, de Inés Corín, bueno, de Godoy, Ernesto.
tenemos, está el texto este mío sobre Spinoza, la tradición, y lo titulé algo así como Tradición y Torsión, donde intento hacer un rastreo del uso que hace Spinoza de Rashi sobre la base de esta hipótesis de la tradición incorrupta o que él presupone incorrupta de los judíos. Es un trabajo que hace Spinoza, una referencia a Rashi al principio del Tratado Teológico Político, en la primera nota que él agrega al pie de página, donde se trabaja sobre la exégesis de Rashi y de Abraham Ibn Ezra sobre Éxodo 7.1, sobre la palabra Naví particularmente. Así que si lo quieren leer, bienvenido. Después, si quieren, seguimos charlando, me mandan un mail. Sí, yo por lo pronto encontré el artículo en Academia. En Academia Edu también está. Si lo pueden descargar de Academia Edu. Sí, está. Bueno, mira. Exactamente. Ese es el texto. Si lo pueden descargar de ahí también. Ahí está el texto que escribí yo solo. Si descargan el libro desde la página de Mora Barnacle, está el texto de todo. Tienen más materiales para disfrutar. Seguro. Esto ya dijimos por aquí. Helmut Morales Castañeda, ¿cómo entiende Spinoza el sentido correcto de la interpretación del texto bíblico, sabiendo que ello es un cambio ineludible de significado y, por tanto, de sentido? Bueno, buenísima esta pregunta, porque ahí hay una distinción presupuesta que es entre significado y sentido, que es una distinción que Spinoza de alguna manera sostiene en el tratado. Spinoza plantea algo así como que el significado sería la unidad mínima semántica de la palabra, mientras que el sentido es la unidad mínima, pero de una sentencia, de una oración. ¿Cuál es el sentido correcto? Bueno, ahí tenemos todo un tema, una discusión, porque tenemos a los scholars, ¿no? A los especialistas en Spinoza, que acusan a Spinoza básicamente de decir el sentido correcto es el mío, ¿no? Es el que yo leo, ¿no? Es un tema muy, muy importante, muy interesante. A ver, hay algo acá que podríamos decir es discutible, pero por otro lado que se puede no clausurar, pero que nos puede dejar de alguna manera conformes. Y es que Spinoza dice que el sentido de las escrituras es un sentido moral. Y el sentido moral de las escrituras es uno solo, que es el de la práctica de la justicia y de la caridad. Todo el resto es un acompañamiento que no tiene ni importancia metafísica, ni teológica, ni política, ni científica. El único mensaje que vale del texto para Spinoza es el sentido moral, que es esto de, que le podemos decir la regla de oro, ¿no? De no le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan. Es la práctica de la justicia y de la caridad, que de hecho él sostiene que es un mensaje universal, él de hecho lo llama un mensaje católico, lo plantea el católico en el sentido de universal, ¿no? Y para él está desde Génesis, ese mensaje, hasta el último texto del Nuevo Testamento. Es el mismo mensaje, una suerte de atemporalidad del mensaje. O sea que todo el resto que acompaña, bueno, es no prescindible, Spinoza no dice eso, pero no forma parte de lo que hace que el texto tenga valor. Es bastante Por eso fuerte. siempre se dice que si uno tuviera que resumir la Biblia completa, alcanzaría con poner ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, exactamente. Esto de enséñame la ley parado en un solo pie, ¿no? Sí. Es eso, es un poco eso. Bueno, el resto anda a aprenderlo después, ¿no? Es importante anda a aprenderlo, pero si ya está, te puedo enseñar eso y aprendiste el néctar de lo que había que saber. Y bueno, sí. ¿Hay otra pregunta más? Sí, Mauricio Irbauch dice, ¿por qué no se desconoce el Jerem de Spinoza en la actualidad? ¿Por qué se le da tanta autoridad a los rabinos de Ámsterdam para que ese Jerem continúe hasta el presente?
Bueno, esto es una discusión que se estuvo dando en los últimos años. De hecho, pueden buscar artículos al respecto. Creo que uno de los que estuvo, uno de los especialistas, de los scholars que estuvo en este tema fue Malamed. A ver, Spinoza nunca se quiso sacar el gerente de encima. No fue como Uriel da Costa, que fue por razones X, ¿no? A pedir ser reconsiderado, a que lo volviesen a incluir en la colectividad. Spinoza no hizo Sí, pero nunca en nada. la práctica con las corrientes que aparecieron después del conservadorismo, el reformismo y todo esto, de alguna forma están, digamos, lo están incluyendo a él, ¿no? Sí. Decir que la Torá no es palabra santa, fue escrita por el hombre y está sujeta a interpretación, etcétera, etcétera, de alguna forma está abrazando esa idea. Sí. Bueno, Spinoza ahí lo que hace es que después es como el iniciador Claro. más célebre de la crítica bíblica moderna. Seguro. Claro. Y sí. Pero Bueno, vamos con respuestas más cortas, Fernando. Vale. Rubén que dice, hola, ¿el Jerem es por negar el Talmud? No se sabe bien por qué es. No se sabe. No se sabe bien por qué es. Adrián, que dice, ¿cómo llegó Spinoza y da Costa a las fuentes de los saduceos y fariseos exterminados en el siglo I de la era común? Bueno, ahí lo que hay son las fuentes antiguas de Spinoza, con las que Spinoza, uno de las fuentes antiguas que consulta es Fabio Josefo, ¿no? Claro. Entonces, a ver, acá además hay que pensar, y hay otra cosa acá que yo no desarrollé porque nos llevaría también toda la noche probablemente y todo el día de mañana y el finde, que es el término fariseo. A ver, con el Evangelio de Mateo, el término fariseo empieza a ser un insulto, ¿no? Claro. Y es el Evangelio que Spinoza más cita. No estoy diciendo que Spinoza tome el término de ahí en absoluto, pero hay una suerte de constelación, podríamos decir, una significancia que está dando vueltas, donde acá es importante pensar en la corriente caraíta en la época. Está el famoso capítulo del texto de Joseph Kaplan, el de los judíos de Ámsterdam del siglo XVII. Es el último capítulo del libro de ese texto que se puede consultar, está traducido al español. Ahí hay algo que en la época se está cocinando. Y encima Spinoza, cuando está ya escribiendo este texto, está leyendo los textos del Nuevo Testamento, está en comunidad, está muy próximo a comunidades cristianas. Hay algo que se puede pensar como un término que está siendo usado en la época con un sentido muy particular, ¿no? Entonces no hay que pensar fariseo, saduceo o caraíta como lo pensamos hoy en día, ¿no? Hay que pensarlo en el contexto, el concepto tal como lo están usando estos muchachos en el siglo XVII en Ámsterdam. Pero sí, las fuentes antiguas, ¿cómo Galileo enfrentó a la Inquisición? No sé si es una pregunta o un comentario. Está comparando. Como Galileo, Spinoza como Galileo. Franklin Chill, Madrid Vilela, dice gracias. Adrián que dice, al escuchar de Spinoza me doy cuenta que no sé absolutamente nada. Gracias por abrirnos las puertas al conocimiento desde otras perspectivas. Shabbat Shalom. Y Julieta que dice saludos y gracias por la exposición. Jorge Alberto Marcipán, muchas gracias por tan clara exposición. Jonathan Romero, saludos y muchas gracias. Y Beth Shalom dice, muchas gracias desde Berkeley, en California. Franklin que dice, Spinoza que era con Spinoza que llegó a México. Y a Julieta le vamos a decir que no le vamos a contestar la pregunta porque nos quedamos sin tiempo, pero que si quieren saber más sobre Spinoza,
les vamos a invitar a que esto está preparado a propósito. Durante septiembre, Fernando va a dar 4 encuentros para hablar sobre Spinoza y el pensamiento judío. Esto va a ser los 4 martes de septiembre, en vivo por Zoom, o sea, va a ser interactivo, en un horario que es muy bueno para todo el mundo, o sea, es más o menos al mediodía en Argentina, a las 3 de la tarde, cosa que puede agarrar desde la costa oeste de Estados Unidos hasta lo más lejano que suele venir, digamos Israel, a las 9 de la noche, de forma que sea abarcativo. Las clases, como le digo, son en vivo, por Zoom. Esto es arancelado, y para quienes quieran anotarse, en la página de Sefarad está ya el artículo sobre esto con el formulario de inscripción. Así que los invitamos. Estos son 4 martes de septiembre, donde con tiempo y con tranquilidad y en forma más interactiva podemos meternos en el maravilloso mundo de Spinoza, que sería un título de un buen programa de televisión, ¿no? El maravilloso mundo de Spinoza. Marcelo, déjame agregar que no sé si todos los que están aquí presentes conocen que tenemos un boletín semanal, pero en el boletín semanal también va a estar esta información fácil con hacer un clic para llegar a la posibilidad de participar en el curso. Y también en la agenda, que mandamos 2 veces por semana. Así que no se lo pueden perder. No. Fernando, espectacular. Muchas gracias. Buenísimo, siempre. Más allá, perdón, Marcelo, más allá del resfrío y de el sacrificio de igual dar la charla, muchísimas gracias, verdaderamente. Perdón, siempre me olvido, hay también saludos por Instagram, que eso no aparecen aquí. Claro, es verdad. De Calomite, de Edson Ignacio, y uno muy interesante, porque es la gente del Museo Sefaradí de Toledo. También está saludando, que siempre están pendientes de estos encuentros. Saludas desde España. Así que muy bien. Muy, muy bueno, la verdad que muy contentos. Bueno, Fernando, la verdad es que admiramos a Spinoza por la valentía de estar en contra de todo, pero más admiramos a quienes son vehículos de ese conocimiento y traerlo a 500 años después. No, 400, un poquito sí. Gracias, Fernando. Te vamos a volver a ver durante septiembre, aquellos que se quieran anotar. Es arancelado, pero es accesible. Quédense tranquilos con eso. Y nos vamos yendo, Lili, con... Sí, hay que salir ya. Esto de aquí, para recordarles Sí. qué es lo que tenemos la semana que viene. Nos encontramos este próximo domingo en nuestra actividad en ladino, en judeo-español, entrevista con Jan Pomeranz, Mi vida con la música. Esto es por parte de la Hermandad Sefaradí, con su anfitriona Daisy Braverman y, por supuesto, como invitado el propio Jan Pomeranz. Y el próximo jueves tenemos los portugueses, sefaradíes en Brasil y Surinam con David Rosenthal. Y vayan anotándose en el curso. Nos vamos, nos reencontramos el domingo, el jueves, y en cada instante en sefarad.com. Chao. Adiós.